El comandante Jake Morrison observó las llamas que consumían la ciudad alienígena mientras las naves de guerra humanas bombardeaban sin piedad. Sus órdenes eran claras: evacuar a todos los humanos y destruir cualquier rastro de la civilización Seferian. Pero algo había salido terriblemente mal. La princesa Lyra apareció entre el humo, sus escamas doradas brillando bajo el fuego cruzado. No debería estar aquí. Se suponía que estaría en las cámaras de seguridad con el resto de la realeza alienígena, esperando la negociación final de rendición. ¿Por qué no te has ido?, gritó Jake por encima del rugido de los motores de las naves. Sus hombres ya habían comenzado a retirarse hacia las naves de transporte. «Porque tú tampoco te has ido», respondió Lyra, sus ojos violetas fijos en él. «Tus soldados partieron hace una hora, pero tú sigues aquí». Jake apretó su rifle de plasma. Las órdenes del alto comando eran específicas. Ningún alienígena debía sobrevivir al bombardeo final. Pero durante las últimas semanas de negociaciones había conocido a Lyra, había visto su inteligencia, su compasión por su pueblo, su desesperada búsqueda por la paz. «Las órdenes son órdenes», murmuró, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. «¿Incluso cuando esas órdenes significan genocidio?». Lyra se acercó más, ignorando los destellos de explosiones a su alrededor. «Conozco a tu especie, Jake Morrison. He estudiado tu historia. Los humanos son capaces de gran bondad y terrible crueldad. Tú puedes elegir cuál serás hoy». Un proyectil de artillería explotó cerca, lanzando escombros en todas direcciones. Jake se lanzó hacia Lyra cubriéndola con su cuerpo mientras los fragmentos llovían sobre. Cuando se incorporó, encontró sus rostros a centímetros de distancia. «Deberías obviarme», susurró él. «Mi especie está destruyendo la tuya». «Debería», admitió Lyra, «pero no lo hago. Durante estas semanas he visto quién eres realmente. No eres como los otros comandantes humanos. Tienes honor». La comunicación de emergencia en su casco crepitó. «Morrison, reporta tu posición. El bombardeo final comenzará en 10 minutos. Necesitas estar fuera del perímetro ahora». Jake miró a Lyra, luego a su nave de escape, esperando en la plataforma de aterrizaje. Podía salvarla, podía desobedecer órdenes directas y llevarla con él. Pero eso significaría traición, corte marcial, posiblemente ejecución. «Ven conmigo», dijo finalmente. «Puedo sacarte de aquí». Y Lyra sonrió tristemente. «¿Y después qué? Viviré como una mascota en una estación espacial humana. Como un trofeo de guerra. Mi pueblo está aquí. Jake, si mueren, yo moriré con ellos. Eso es estúpido. Y lo sabes. Es lealtad. Algo que tu especie ha olvidado». Las explosiones se intensificaron. El tiempo se agotaba rápidamente. Jake sabía que cada segundo que permaneciera aquí aumentaban las posibilidades de que ambos murieran. Pero no podía obligarla a irse y no podía abandonarla para morir sola. «Entonces me quedo», declaró quitándose el comunicador y arrojándolo al suelo. Los ojos de Lyra se abrieron con sorpresa. «No, no puedes hacer eso. Ya está hecho». En la distancia, las naves humanas comenzaron a retirarse, preparándose para la fase final del bombardeo. Jake Morrison había tomado su decisión, y ahora ambos enfrentarían las consecuencias juntos en medio del infierno que había ayudado a crear. «Morrison, última llamada», resonó una voz desde el comunicador destrozado. Pero Jake ya no estaba escuchando. La princesa Lyra no podía creer lo que acababa de presenciar. El comandante humano había destruido deliberadamente su única vía de escape, condenándose a muerte junto a ella. Era un acto de honor tan puro y tan contrario a todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana que la dejó sin palabras. «Eres un idiota», murmuró finalmente. Jake sonrió grimly mientras observaba las llamas que se alzaban más altas a su alrededor. «Probablemente, pero no podía vivir sabiendo que te abandoné para morir sola». Las explosiones cesaron abruptamente. En el silencio ominoso que siguió, ambos supieron lo que vendría después, el bombardeo orbital final que convertiría toda la región en vidrio fundido. Temían quizás 5 minutos antes de que las armas de destrucción masiva redujeran todo a cenizas. «Hay algo que debo mostrarte», dijo Lyra llevándolo hacia las ruinas de lo que una vez fue el gran palacio de su pueblo.
Si vamos a morir juntos, mereces conocer la verdad sobre por qué estoy realmente aquí. Corrieron entre los escombros humeantes, esquivando los destellos ocasionales de fuego enemigo de las fuerzas de limpieza humanas que barrían el área en busca de supervivientes. Lyra lo guió a través de pasadizos secretos que había conocido desde la infancia, descendiendo hacia las profundidades del palacio. Durante generaciones mi pueblo ha guardado un secreto, explicó mientras descendían por escaleras de cristal agrietado. Un secreto que podría cambiar el curso de esta guerra. ¿Qué tipo de secreto?, preguntó Jake, siguiéndola a través de corredores llenos de obras de arte alienígenas destrozadas y memorias de una civilización milenaria. Los humanos no son los primeros en llegar aquí, reveló Lyra, deteniéndose ante una puerta masiva grabada con símbolos antiguos. Hace 1000 años, otra raza visitó nuestro mundo, una raza que se parecía mucho a ustedes, pero que eligió la cooperación en lugar de la conquista. Presionó su mano contra el panel de la puerta, y ésta se abrió con un gemido mecánico, revelando una vasta cámara llena de tecnología avanzada que parecía fusionar elementos humanos y alienígenas de maneras que desafiaban la comprensión. «Esto es imposible», murmuró Jake examinando los equipos que claramente habían sido construidos usando principios de ingeniería humana, pero con materiales y métodos que estaban siglos por delante de cualquier cosa en el arsenal de la flota terráquea. «Y los llamamos los primeros hermanos», explicó Lyra, activando sistemas que comenzaron a proyectar hologramas de humanos trabajando junto a alienígenas zefirianos. Llegaron en naves que parecían primitivas comparadas con las suyas, pero trajeron conocimiento, arte, filosofía. Trabajamos juntos durante décadas antes de que partieran hacia las estrellas. Jake observó los hologramas con fascinación creciente. Los humanos mostrados parecían diferentes, más altos con características ligeramente modificadas que sugerían adaptación generacional al viaje espacial prolongado. ¿Por qué se fueron?, preguntó. Recibieron una señal de su mundo natal, algo sobre una gran guerra que se acercaba. Prometieron regresar, pero nunca lo hicieron. Los ojos de Lyra se llenaron de tristeza. Durante 1000 años hemos estado esperando su regreso. Cuando las primeras naves humanas aparecieron en nuestros cielos, pensamos que finalmente habían vuelto. Pero no éramos nosotros, comprendió Jake. No, ustedes son sus descendientes, pero han olvidado la cooperación, la exploración pacífica, el respeto por otras formas de vida. Lyra se volvió hacia él, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Por eso me quedé. Esperaba que al menos uno de ustedes recordara. El suelo tembló bajo sus pies cuando las primeras ondas de choque del bombardeo orbital alcanzaron las profundidades del palacio. El tiempo se agotaba rápidamente. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Jake desesperadamente. Soy solo un soldado. No puedo detener esto. Puedes recordar, respondió Lyra acercándose a una consola que comenzó a brillar con su toque. Puedes llevar este conocimiento contigo, pero dijiste que íbamos a morir aquí. Lyra sonrió misteriosamente. Dije que moriríamos si no teníamos otra opción. Pero los primeros hermanos nos dejaron más que solo recuerdos. Parecían deserrear them suddenly came alive with energy that Jake had never witnessed before. Ancient machinery hummed with power that seemed to defy the laws of physics he understood, creating a protective barrier around the underground facility just as the first orbital bombardment strikes began hitting the surface above. What is this place really? Jake asked, watching in amazement as the technology effortlessly deflected weapons that could vaporize mountains. This is why my people never developed military technology, Lyra explained, moving gracefully between control panels that responded to her touch with cascading lights. We never needed it. The primeros hermanos left us with defensive capabilities that make conquest impossible, but we chose never to use them aggressively, shifting fundamentally. Everything the military briefings had told him about the Zephirians being primitive and defenseless was completely wrong. They weren't helpless. They were choosing not to fight back. Why didn't you use this against us? He demanded. You could have destroyed our entire fleet before we even landed. Because we hoped you would remember what your ancestors learned here, Lyra said sadly. That cooperation creates more than conquest ever could. We thought if we showed you we meant no harm, you would recognize the truth. Above them, the bombardment intensified, but the ancient seals held firm.
Jake could see tactical displays showing the positions of every human ship in orbit, their weapons fighting uselessly against technology they couldn't comprehend. Your commanders will assume you died in the bombardment, Lyra continued, leading him to another section of the facility. That gives us time to show you everything the primeros hermanos left behind. What Jake saw next changed everything he thought he knew about humanity's place in the galaxy. Vast archives contained not just records of peaceful cooperation between species, but evidence that his own ancestors had been part of a galactic community that spanned dozens of worlds. The war that called them home, Lyra explained as holographic displays showed the historical records, was not between humans and aliens. It was between two human factions, those who believed in expansion through cooperation and those who believed in growth through domination. Jake studied the displays with growing horror. The Dominators won. On your homeworld, yes. But the cooperators didn't simply disappear. They spread throughout the galaxy, establishing peaceful relations with hundreds of species. Your current civilization represents only one branch of humanity, the one that chose conquest over collaboration. Jake realized that everything his people believed about being alone in a hostile universe was a lie constructed by those who profited from warfare and expansion. How many Watt colonies chose cooperation? How many are still out there? 47 that we know of. They form a loose confederation dedicated to peaceful exploration and mutual aid. They've been watching your expansion with growing concern. Jake felt overwhelmed by the magnitude of what he was learning. His entire military career, everything he'd fought for, was based on a fundamental misunderstanding of humanity's true nature and potential. They want to make contact, Lyra continued, but they need proof that your faction can change, that you can remember what you once were. What kind of proof? Lyra moved to a final control panel, her fingers dancing over symbols that seemed to respond to her thoughts as much as her touch. They need someone from your military to witness the truth and carry it back. Someone with enough rank and credibility to be believed. I'm just a field commander. Nobody listens to field commanders who start talking about ancient alien conspiracies. Maybe not, Lyra agreed, but you're honest, and you chose to stay here rather than abandon someone in need. That kind of character is rare in your current military structure. Through the facility's sensors, they could see human ground forces beginning to sweep through the ruins, searching for any signs of life or valuable technology to salvage. They'll find us eventually, Jake observed. Not necessarily. This facility has remained hidden for 1,000 years. We can wait them out, but Jake was already shaking his head. That's not the answer. Hiding won't change anything. If I'm going to carry this message back, I need to do it properly. He began moving toward the chamber's exit, but Lyra caught his arm. If you leave now, they'll assume you survived by deserting your post. You'll face court-martial. Then, I'd better make sure I have something so important to tell them that they listen before they shoot me. Jake looked back at the ancient technology surrounding them, at the holographic records of a humanity he'd never known existed, at the evidence that everything his civilization believed was built on lies. Can you copy all of this? He asked. All the records, all the proof. Lyra nodded slowly. The primeros hermanos designed their systems to be completely portable. Everything you've seen can be compressed into a single data crystal. Then do it and prepare for extraction. Extraction. Jake was already planning. My transport ship is still up there. If Primero can get back to it and claim Primero was trapped in the bombardment, Primero might be able to get this information to someone who matters. La princesa Lyra trabajó rápidamente para compilar siglos de información en un cristal de datos del tamaño de una moneda, mientras Jake se preparaba para la misión más importante de su vida. El peso de representar no solo su propia supervivencia, sino el futuro de las relaciones entre especies recaía pesadamente sobre sus hombros. Esto contiene todo, dijo Lyra entregándole el cristal que brillaba con una luz interna suave. Las coordenadas de las colonias cooperativas, los registros históricos, las especificaciones tecnológicas básicas y, lo más importante, los protocolos de contacto que establecieron los primeros hermanos. Jake guardó cuidadosamente el cristal en un compartimento blindado de su armadura. ¿Cómo sabré si estoy contactando a las personas correctas?
Busca a aquellos en tu jerarquía militar que muestren curiosidad genuina sobre otras especies, que hagan preguntas sobre por qué ciertas tácticas son necesarias. Los ojos de Lyra brillaron con una sabiduría que trascendía su aparente juventud. Los descendientes de los cooperadores a menudo sienten una desconexión instintiva con las filosofías dominadoras, incluso cuando no comprenden por qué. Los sensores del complejo mostraron que las fuerzas humanas de limpieza se acercaban a las ruinas del palacio. Jake sabía que tenía minutos para salir del refugio subterráneo y posicionarse de manera que su historia de supervivencia fuera creíble. ¿Qué vas a hacer?, preguntó mirando a Lyra con nueva comprensión de lo que estaba sacrificando al ayudarlo. Voy a esperar, respondió simplemente. Este complejo puede sostenerme indefinidamente. Cuando hayas establecido contacto con las facciones cooperativas, enviarán representantes para evaluaciones formales. ¿Y si no puedo convencer a nadie? ¿Y si me ejecutan por deserción antes de poder transmitir el mensaje? Lyra se acercó y colocó su mano en su brazo. Entonces habré apostado mal por la humanidad, y mi pueblo continuará ocultándose hasta que su facción se autodestruya o aprenda por sí misma. Pero no creo que eso suceda. ¿Por qué no? Porque elegiste quedarte conmigo cuando podrías haberte ido. Esa elección revela algo fundamental sobre tu naturaleza, que va más allá de cualquier condicionamiento militar. Sus ojos violetas lo estudiaron intensamente. Los dominadores nunca se sacrifican por otros sin obtener beneficio personal. Los cooperadores lo hacen instintivamente. Jake se dirigió hacia la salida, pero se detuvo al darse cuenta de algo crucial. Lyra es mi nombre real. En nuestro idioma significa voz que une mundos diferentes. Mis padres me llamaron así porque nací durante una conjunción celestial, que ocurre solo una vez cada 1000 años. Sonrió tristemente. Quizás fue profético. Volveré a verte si tienes éxito. Si no... Se encogió de hombros con una gracia que era puramente alienígena y completamente humana al mismo tiempo. Jake llegó a la salida del complejo y se preparó para emerger a las ruinas devastadas de arriba. Pero antes de activar la compuerta, se volvió hacia Lyra una última vez. Hay algo más que necesitas saber sobre los humanos, dijo. No todos somos como nuestros líderes militares. Muchos de nosotros llevamos esa incomodidad que describiste. Muchos de nosotros sabemos, en algún nivel profundo, que algo está mal con la forma en que nos expandimos por la galaxia. Por eso todavía tengo esperanza. Jake activó la compuerta y emergió a un mundo destruido, llevando consigo la posibilidad de un futuro completamente diferente para ambas especies. Detrás de él, los sistemas de defensa antiguos volvieron a ocultar la entrada, protegiendo tanto a Lyra como a los secretos que ahora compartían. En la superficie corrió entre los escombros deliberadamente, dañando su armadura para que pareciera que había estado atrapado durante el bombardeo. Cuando las fuerzas de búsqueda y rescate finalmente lo encontraron, Jake Morrison había comenzado la misión más importante en la historia de las relaciones intergalácticas humanas. Aunque nadie más lo sabía todavía, el comandante Jake Morrison fue llevado inmediatamente a la nave médica orbital, donde los doctores confirmaron que había sufrido una conmoción menor y exposición a radiación por el bombardeo. Su historia sobre quedar atrapado en los túneles del palacio durante el ataque fue aceptada sin cuestionamiento, especialmente porque varios otros soldados habían enfrentado situaciones similares durante la evacuación caótica. Durante las siguientes 48 horas de observación médica, Jake estudió cuidadosamente a cada oficial que lo visitó, buscando las señales que Lyra había descrito. La mayoría mostraron el típico comportamiento militar: felicitaciones por sobrevivir, bromas sobre su suerte y satisfacción por la exitosa conclusión de otra campaña. Pero hubo excepciones notables. El capitán Lisa Reynolds, oficial de inteligencia, hizo preguntas específicas sobre lo que había visto en las ruinas. Sus ojos mostraron una curiosidad genuina cuando Jake mencionó la sofisticación arquitectónica del palacio, y frunció el ceño cuando describió la aparente falta de preparaciones defensivas militares. ¿No te pareció extraño? Preguntó Reynolds sentándose al borde de la cama. Una civilización que construye ciudades tan avanzadas, pero no tiene sistemas de defensa básicos. Pensé lo mismo, admitió Jake, decidiendo probar sus reacciones.
casi como si nunca hubieran considerado la necesidad de defenderse contra invasores, o como si tuvieran defensas que no reconocimos, murmuró Reynolds, más para sí misma que para él. Era la apertura que Jake había estado esperando. ¿Qué quieres decir con eso? Reynolds miró alrededor de la enfermería, asegurándose de que estuvieran solos antes de continuar. He estado analizando los datos de los sensores de toda la campaña. Hay anomalías que no encajan con el perfil tecnológico que nos dieron en los briefings. ¿Qué tipo de anomalías? Firmas de energía que aparecían y desaparecían sin fuente identificable. Interferencias en nuestros sistemas de comunicación, que siguieron patrones demasiado complejos para hacer ruido aleatorio. Y lo más extraño, nuestras armas más potentes mostraron efectividad reducida en ciertas áreas geográficas. Jake sintió su corazón acelerarse. Reynolds había notado evidencias de los sistemas defensivos antiguos sin siquiera saber qué estaba observando. ¿Reportaste estas anomalías? Por supuesto, mis superiores dijeron que eran efectos secundarios normales de bombardear una civilización que usa tecnología de cristal resonante. Reynolds no parecía convencida por esa explicación, pero he bombardeado 12 mundos alienígenas y nunca había visto patrones como estos. Jake tomó una decisión que cambiaría todo. Lisa, puedes conseguir acceso a un laboratorio de análisis de datos privado. ¿Por qué? Porque encontré algo en esas ruinas, algo que creo que explica todas tus anomalías. Reynolds se enderezó, su expresión volviéndose intensamente enfocada. ¿Qué encontraste? Jake extrajo el cristal de datos de su escondite en la armadura. Esto estaba en una cámara oculta debajo del palacio. No sé qué contiene exactamente, pero parecía importante. Era una verdad parcial, pero lo suficientemente honesta para que Reynolds no detectara engaño. Ella tomó el cristal cuidadosamente, examinándolo con ojos de Esto no es tecnología cefiriana estándar, observó inmediatamente. La estructura cristalina es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos catalogado de su civilización. Puedes analizarlo. Puedo hacerlo mejor que eso. Conozco a alguien en el departamento de genoarqueología que tiene equipos especializados para tecnología alienígena. Reynolds guardó el cristal en un contenedor protegido. Pero Jake, si esto es lo que creo que podría ser, ambos podríamos estar en serios problemas. ¿Qué quieres decir? La política oficial es que toda tecnología alienígena avanzada debe ser reportada inmediatamente al alto comando, para evaluación de amenazas. Si esto contiene información clasificada como peligrosa, podrían acusarnos de traición por analizarlo primero. Jake había anticipado este problema, por eso necesitamos saber qué contiene antes de reportarlo. Si es solo arte o historia no hay problema, pero si es algo más significativo, necesitamos entender las implicaciones antes de entregarla a personas que podrían usarla mal, terminó Reynolds. Exactamente. Reynolds asintió lentamente. Está bien, pero hacemos esto completamente en secreto, hasta que sepamos lo que tenemos. Y Jake, si esto resulta ser información sobre armas de destrucción masiva o algo similar, vamos directamente al alto comando, ¿entendido? Pero Jake sabía que cuando Reynolds viera lo que realmente contenía el cristal, la conversación sobre ir al alto comando se volvería mucho más complicada. Los secretos que Lyra había compartido con él no eran solo información alienígena. Eran la clave para reescribir toda la historia de la humanidad en el espacio. El laboratorio del Dr. Ben Carter estaba ubicado en el nivel más bajo de la estación de investigación, lejos de los ojos curiosos y las regulaciones estrictas que gobernaban los pisos superiores. Carter, un genoarqueólogo veterano que había pasado décadas estudiando civilizaciones extintas, tenía reputación de manejar materiales sensibles con discreción absoluta. Esto es extraordinario, murmuró Carter, mientras sus equipos escaneaban el cristal de datos. La tecnología de almacenamiento es décadas, posiblemente siglos más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto de los seferianos. Jake y Reynolds observaron nerviosamente mientras complejos hologramas comenzaron a materializarse sobre la mesa de análisis. Las primeras imágenes mostraron mapas estelares que Jake reconoció de sus estudios con Lyra, pero para Carter y Reynolds representaban algo completamente inesperado. Estos mapas muestran rutas comerciales, dijo Carter ampliando secciones específicas, pero no son rutas seferianas. Son demasiado extensas, demasiado complejas.
Esta civilización tenía contacto regular con docenas de especies diferentes. Eso contradice todo lo que sabemos sobre el desarrollo tecnológico sefiriano. Se suponía que eran una civilización aislada que acababa de desarrollar viajes espaciales básicos. Espera, hay más, dijo Carter mientras continuaba decodificando la información. Estos registros históricos... Esto no puede ser correcto, ¿Qué dice? preguntó Jake, aunque ya conocía la respuesta. Dice que los humanos visitaron este mundo hace 1000 años, pero eso es imposible. Apenas desarrollamos viajes interestelares hace 200 años. La habitación se llenó de un silencio tenso, mientras las implicaciones se hacían evidentes. Reynolds fue la primera en hablar. ¿Hay alguna posibilidad de que los datos estén corruptos o sean fabricados? Y los marcadores de autenticidad son consistentes en toda la estructura del cristal. Además, mira esto. Amplió una sección de los registros que mostraba especificaciones técnicas detalladas. Esta información sobre tecnología de propulsión humana incluye variaciones que solo desarrollamos en los últimos 50 años. Si fuera una falsificación antigua, no podría contener estos detalles. Jake sintió el peso de la verdad presionando sobre la habitación. ¿Qué más puedes encontrar sobre esos primeros contactos humanos? Carter continuó navegando por los datos, su expresión volviéndose cada vez más perturbada. Según estos registros, los humanos que llegaron aquí no eran conquistadores, eran exploradores, científicos, diplomáticos. Trabajaron con los sefirianos en proyectos de investigación conjunta durante décadas. Eso no se parece en nada a los protocolos militares estándar humanos, porque no eran de la misma facción humana, dijo Carter, encontrando archivos adicionales. Estos registros sugieren que existían múltiples civilizaciones humanas independientes, con filosofías fundamentalmente diferentes sobre la expansión galáctica. Reynolds se enderezó bruscamente. ¿Estás diciendo que hay otros humanos ahí fuera? Humanos que no conocemos, según esta información. Sí, y aparentemente, han mantenido contacto con las especies que nosotros consideramos enemigos. Jake sabía que había llegado el momento de revelar más de la verdad. Hay algo más que necesitan saber. Cuando estaba atrapado en esas ruinas, no estaba solo. Ambos científicos se volvieron hacia él con expresiones de shock. ¿Había supervivientes?, preguntó Reynolds. Una, la princesa, Lyra. Ella me mostró estos registros y me explicó lo que significaban. ¿Hablaste con una alienígena superviviente y no lo reportaste? La voz de Reynolds se había vuelto... Ella me salvó la vida, respondió Jake firmemente, y me mostró evidencia de que todo lo que creemos sobre nuestra historia es incorrecto. Según lo que aprendí, los humanos pacíficos que visitaron este mundo hace 1000 años no desaparecieron. Forman una confederación que aún existe, y han estado observando nuestra expansión militar con creciente preocupación. Carter se alejó de los hologramas, su rostro pálido. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás hablando de una conspiración que involucra toda la estructura militar y política de nuestra civilización. No una conspiración, corrigió, una divergencia histórica. En algún momento la humanidad se dividió en dos ramas. Los que creen en la expansión a través de la conquista, nosotros somos descendientes de la primera rama, pero la segunda nunca dejó de existir. Reynolds caminó por el laboratorio, procesando las implicaciones. Si esto es verdad, significa que cada guerra que hemos librado, cada amenaza alienígena que hemos neutralizado, podría haber sido evitada a través de la diplomacia. Significa que podríamos estar involuntariamente en guerra con nuestros propios primos evolutivos. Lyra dijo que las facciones cooperativas han estado esperando una señal de que podemos cambiar, que podemos recordar lo que fuimos antes de volvernos conquistadores. ¿Y esa señal somos nosotros?, preguntó Reynolds escépticamente. Potencialmente, pero solo si podemos encontrar una forma de contactar a las personas correctas en nuestro propio gobierno. Personas que estén dispuestas a considerar que nuestro enfoque actual puede estar fundamentalmente equivocado. Los tres permanecieron en silencio mientras consideraban el enorme peso de lo que habían descubierto. En sus manos tenían información que podría cambiar el curso de la historia humana, pero también el potencial de destruir sus propias vidas si se manejaba incorrectamente. Finalmente, Reynolds habló.
Necesitamos un plan y necesitamos identificar aliados en las altas esferas que puedan estar abiertos a esta información. Estoy de acuerdo, dijo Carter, pero también necesitamos más pruebas. Si vamos a acusar a toda nuestra estructura militar de estar basada en premisas falsas, necesitamos documentación irrefutable. Jake pensó en Lyra, esperando sola en su refugio subterráneo, confiando en que él podría encontrar una forma de tender puentes entre mundos que habían estado separados por siglos de malentendidos. Creo que sé cómo conseguir esas pruebas, dijo finalmente, pero va a requerir que regresemos al planeta Zefiriano.